Buenas chicos, bienvenidos a otro video más de resolución de problemas de HackerRank. Vamos a resolver este problema de number line jumps y bueno, leemos el enunciado del problema. Nos dice que eres un coreografador de circo con un show de varios animales. Para un acto te van a dar dos canguros sobre una línea numerada para empezar a saltar en la dirección positiva, o sea, a la derecha, ¿no? En un eje cartesiano de las abscisas, ¿no? O en el eje X, como algunos lo dicen. Dice que el primer canguro empieza en la posición 1 y se mueve a una tasa de B1 metros por salto. Y el canguro 2 es lo mismo, X2 su posición, y se mueve a una tasa de B2 metros por salto. Tenemos que tener en cuenta que ambos canguros se van a encontrar en algún punto, posiblemente durante el show. Y si es posible retornamos yes, y si no, retornamos no. Tenemos de ejemplo x1 igual a 2, b1 igual a 2 para el canguro 1. Y el canguro 2 tenemos x2 igual a 1, b2 igual a 2. Y justamente después de un salto, ellos se van a encontrar en x3. Por lo que vamos a retornar que yes se han encontrado, ¿no? Bien, tenemos la función de descripción que nos dice que tenemos que completar la función kangaroo, que está aquí. Y tenemos los parámetros x1 y b1, que es lo que pertenece al canguro 1, que es su punto de partida x1 y su tasa de movimiento b1, ¿no? Y lo mismo para el canguro 2, x2 y b2. Y retornamos una cadena que diga yes o no. Tenemos un formato de entrada que nos dice x1 igual a 0, b1 igual a 3, x2 igual a 4 y b2 y 2 es igual a b2, ¿no? Justamente están separados respectivamente. O sea, estos dos son del canguro 1, de estos dos del canguro 2, ¿verdad? Y nos va a devolver un yes como salida, o sea que están encontrado, pero el por qué, cómo pasa eso, aquí está un diagrama que explica eso. Aquí nos dice que el canguro 1 empieza en posición 0 y está correcto, ¿verdad? Se mueve de 3 metros por salto, o sea, de 3 en 3. De 0 a 3 en el primer salto, de 3 a 6 en el segundo salto y así hasta que dé salto 4 y esté en la posición 12. Ahora, para el canguro 2 empieza en 4, pero da saltos de 2 metros por salto, ¿no? O sea, se mueve de 2 en 2, de 4 a 6, de 6 a 8, y de 8 a 10, y de 10 a 12, en el mismo punto después de 4 saltos, ¿verdad? Ahora tenemos otra entrada de muestra que nos dice que no. Y el porqué de eso aquí también nos lo explica. Nos dice que justamente como el canguro 2 está por delante del canguro 1 y su tasa del canguro 2 también es superior a la del canguro 1, o sea, su tasa de movimiento superior a la del canguro 1, entonces, por ende, siempre el canguro 2 tiene ventaja superior, o sea, tanto en dónde empieza y por velocidad, que nunca se van a encontrar, ¿no? Para que si el canguro 2 tiene ventaja sobre dónde empieza, entonces su tasa de movimiento tendría que ser menor en realidad, como una desventaja para que se mueva más lento que el canguro 1, que empezó desde más atrás, y por ende el canguro 1, como tiene una tasa superior de movimiento, entonces le podría dar dando alcance, ¿no? Poco a poco. Pero como no es el caso, entonces va a deber que no. Y bueno, voy a explicarlo aquí en este diagrama que he hecho para dar a entender mejor cómo es este tipo de problema, ¿verdad? Donde vamos a necesitar un poco de matemática y un poco de conocimiento de física en la parte de la cinemática, ¿no? Pero no tanto, digamos, de física o las fórmulas de cinemática como movimiento y velocidad, pero sí los conceptos nos van a dar a entender cómo resolver este problema. Aquí tenemos también algo que nos ayuda, que es la restricción que nos dice que x1 siempre es inferior a x2. Entonces siempre sabemos que x2 es superior a x1, por lo que x2, o sea, el canguro 2 siempre va a estar por delante. Entonces, entonces sabemos que x1 es menor a x2. Entonces b2 es menor a b1. ¿Por qué tiene que ser menor? Porque si x2 tiene ventaja al iniciar, entonces la ventaja de x1 es que su tasa de avance por salto es superior, ¿no? Para que le vaya dando alcance y se encuentre en algún punto, posiblemente. Entonces, en caso de que x1 sea superior a x2, o sea, si está infringiendo esa regla de esa restricción que nos dice aquí, o sea que x1 está por delante de x2, o si la tasa de b1 es menor a la de b2, entonces retornamos que no. ¿Por qué? Porque justamente la restricción nos dice que x1 tiene que ser menor a x2, entonces si esto no se cumple, entonces retorna no.
O en el caso contrario, pero si x1 fuera menor a x2, pero si su tasa 1 fuera menor a tasa 2, entonces retorna no, ¿verdad? Bien, tenemos el segundo caso, que esto es más interesante ahora. Sabemos que los canguros se van a encontrar en algún punto, ¿verdad? En un punto 2 en este caso, o en el diagrama lo pongo xf1 y xf2 respectivos. Y por lo que podemos ver, ese punto siempre es el mismo, o sea, es 12 para ambos. Entonces, xf1 es igual a xf2. Si bien x1 no necesita empezar desde 0, no es que no exista un punto de origen, o sea, en el eje cartesiano siempre hay un punto de origen 0. Y x1, si bien te dice que no empieza de 0, pero empieza por delante, ¿no? Puede empezar desde aquí, puede empezar de cualquier otro número por aquí, siempre menor a este, pero a x2. Entonces, sabiendo esos detalles y que también que la distancia recorrida desde su x respectivo hasta xf de cualquiera de esos canguros es igual a la cantidad de saltos que dan por su tasa de velocidad, ¿no? O sea, la cantidad de saltos que dan es 4 del canguro 1, 4 por la tasa de velocidad del canguro 1, que es 3, es 12, ¿no? Y de 0, donde he empezado, hasta 12 es correcto, ¿no? 12 es la cantidad que ha recorrido, desde donde empieza hasta donde termina. Y para el canguro 2, en este caso, es de 4, porque da 4 saltos por 2, que es 8. Pero el canguro 2 termina en 12. Pero recuerden que yo estoy diciendo distancia recorrida. Si yo le quito 12 menos 4 es 8. O sea, desde 4 hasta 12 hay una distancia de 8, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿en qué me ayuda eso? Yo sé que las cantidades de saltos J1 y de J2 siempre es lo mismo, entonces un J general. Y si es un J general, entonces siempre es lo mismo, la misma J. Ahora, yo sé que desde el punto de origen, desde un 0 posiblemente, hasta un xf2 y desde 0 hasta un xf1 es una distancia igual también, ¿no? Única. Entonces, la distancia total tendrá que ser a la tasa que corresponde por el número de saltos más el punto de inicio, x. Entonces la distancia total del canguro 1 es igual a su tasa de movimiento v1 por la cantidad de saltos más su punto de origen, y lo mismo para el canguro 2, ¿no? Su distancia total del canguro 2 es igual a su tasa de movimiento v2 por cantidad de saltos más x2. Pero yo sé que la distancia total 1 y distancia total 2 es lo mismo, ¿verdad? Entonces simplemente lo simplifico a dt y a dt. Entonces, sabiendo eso, yo puedo igualar las ecuaciones y me va a quedar lo siguiente. Que la tasa v1 por j más x1 es igual a la tasa v2 por j más x2. Ahora, haciendo como estas ecuaciones, haciendo el despeje de ecuaciones, es que v1 es igual v1 por j menos v2 por j es igual a x2 menos x1. Factorizando da que v1 menos v2 es por j nos da la diferencia de la tasa de movimiento por j es igual a x2 menos x1. Entonces los saltos tendrán que ser igual a la diferencia del punto de origen, o sea, de sus x, entre la diferencia de sus velocidades o sus tasas de movimiento de v1 y v2. Muy bien. Yo sé que j es un número de saltos que debe ser siempre entero, o sea, no existe, digamos, saltos como 2.3 o 5.5, no es como que un canguro, digamos, va a dar un salto 1.5 hasta aquí, digamos, ¿no? Eso no tiene sentido, ¿no? No es como que el canguro va a saltar y de la nada va a frenar ahí directamente. Eso no tiene sentido. Entonces, si el residuo de la división en una división exacta, para el j tendría que, o sea, no sería 0 en ese caso, ¿verdad? O sea, la división no es exacta. Entonces no habría un momento donde se encuentren, o sea, no hay ningún momento donde xf1 y xf2 sean iguales. Por lo que yo sé que si la división o de la diferencia entre el punto de origen y sus velocidades, si su residuo o módulo no es, si es igual a 0, me va a retornar que sí. En el caso de que no sea igual a 0, o sea, un else, entonces retorna que no, ¿verdad? Bien, ahora vamos a resolver ese ejercicio, sabiendo ya eso.
Voy a primero poner las restricciones, que es que x1 sea mayor a 0, mayor o igual a 0, y x1 tiene que ser menor a x2 y x2 es menor o igual a 10.000, ¿verdad? Como primera restricción es eso. Y como segunda restricción para las velocidades es if si v1 es mayor a 0, o sea, no puede no quedarse quieto, y v1 es menor o igual a 10.000. Y también, pero es lo mismo ahora, pero para v2, ¿verdad? Bien, ahora, para nuestro primer caso, recordemos que tenemos que hacer un si x2, ¿dónde está? Si x1 es mayor a x2 o x2, perdón, o b1 es menor a b2, entonces retorna, voy a hacer esto así más mejor, retorna no, ¿verdad? Lo voy a dejar así. Bien, yo podría quitar este x1 mayor a x2 porque eso ya he verificado aquí antes, ¿verdad? Lo puedo quitar, pero lo voy a dejar así para que nos acoplemos a lo que es el caso que hemos hecho en el diagrama. Ahora, yo sé que el módulo de estos dos tiene que ser 0, ¿verdad? Para retornar sí. If si la diferencia de x, que es x2 menos x1, y es el módulo de la diferencia de v2 de 1 menos v2, ¿sí? Es igual a 0, entonces retorna yes, igual a 0, return yes, ¿verdad? Caso contrario, un si no, retorna no. Ahora le voy a dar un submit, tendrá que correrme todo, y correcto, ¿verdad? Se ha resuelto. Ahora, uno podría pensar que esto lo puede hacer con un ciclo, ¿verdad? Desde 0 hasta 10.000. Esto también es posible, pero si se dan cuenta, hacer un ciclo es menos óptimo y esto es más directo, ¿no? ¿Verdad? O sea, este algoritmo que hemos hecho analizando el problema con ayuda del diagrama y este caso especial nos ha hecho dar un algoritmo más eficiente, ¿verdad? Eso es una opción más fácil, ¿no? Claramente tendría que documentarse esto que se ha explicado aquí para que se entienda mejor, ¿no? Porque así directamente viendo no se entiende bien, es que no se ha entendido bien el problema. Bien, eso es todo por este video, chicos, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.